7 al 29. Tengamos aquí una meditación breve en este pasaje. Mateo 26, verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le sería, o bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, habiendo dado gracia, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora te imploramos que tu gracia nos asista, Señor, en esta meditación donde queremos preparar nuestro corazón y mente para tomar el pan y el vino, recordatorios de tu obra, del ministerio de tu pasión y de tu muerte, Señor, hace 2000 años. Gracias, Padre, por darnos el privilegio en esta noche de celebrar y conmemorar junto a tu pueblo esta santa cena, esta Pascua que recuerda la obra de tu gracia en favor de nosotros. Prospéranos, lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Los judíos, a partir de que fue instaurada la Pascua, debieron celebrar miles de Pascuas. Era algo obligatorio para ellos celebrar esta Pascua, porque de esta manera habrían de tener fresca en su memoria a esa obra milagrosa por la cual Dios le trajo la redención de aquella ignominiosa esclavitud en la cual estuvieron sumidos por más de 400 años. Habían llevado sobre sus hombros la pesada cadena de la esclavitud. Finalmente el Señor en su gracia respondió al clamor y a la necesidad de su pueblo y le trajo la redención de aquella esclavitud. Esta santa ordenanza llamada la Pascua tenía como finalidad mantener fresca en su memoria esa obra expiatoria por la cual ellos habían sido redimidos. Esta celebración se mantuvo por muchos milenios, por muchos centenios, de años. De esta forma, ellos mantenían viva la obra que Dios había hecho en su favor. Cuando Cristo está aquí, reunido con sus discípulos, él era consciente de que aquella sería la última Pascua que la historia redentora del pueblo de Israel, como nación, como pueblo judío, como descendencia de Abraham en la carne, debían de celebrar. Aquí lo vemos no solamente despidiendo la vieja ordenanza
de la Pascua judía, sino que también lo vemos aquí inaugurando la nueva Pascua, aquella Pascua que representaba su sangre, sangre que habría de ser derramada para sellar el nuevo pacto, que a partir de allí habría de celebrar la iglesia del Señor cada vez que nos reuniésemos con esos propósitos. Cristo de seguro que tenía su corazón palpitando de manera acelerada por la singularidad de este evento, por la trascendencia de este evento. Estoy seguro de que él miraba hacia el futuro, parado ahí en ese punto de la historia donde estaba aquí reunido con sus discípulos para celebrar esta última Pascua judía y la primera Pascua del nuevo pacto. Allí él miraba hacia el futuro y podía ver la cara, el rostro de cada uno de nosotros sentados aquí en este lugar para hacer lo que él nos había prescrito que llevásemos a cabo, la celebración de la Santa Cena. De seguro que aquel fue un tiempo singular, como pocos experimentó el Señor Jesucristo a lo largo y ancho de sus 3 años de ministerio que llevó a cabo para la proclamación del Evangelio y la preparación de sus discípulos. De ahí, hermanos, la trascendencia de este pasaje para los propósitos de la Santa Cena y la razón de ser de la misma, como una entidad, como una institución o como una insignia, como solían llamar los puritanos a esta ordenanza. Es trascendental porque significa el adiós de la vieja Pascua o a la vieja Pascua, pero también significa el bienvenida o bienvenido al nuevo orden del pacto de gracia. Nosotros, en ese mismo tenor, amados hermanos, debemos estar conscientes de la trascendencia y de la singularidad de esta insignia. Debemos estar conscientes de ello porque si no le damos el valor trascendental que la misma tiene, la tomaremos con ligereza cuando la tomamos o simple y llanamente la pasaremos por alto cuando nos toca sentarnos aquí para celebrar la Santa Cena. De hecho, es un deber de todo miembro de la iglesia. Este es uno de los solemnes deberes que asume todo miembro de la iglesia de Cristo, la celebración de la Santa Cena, para conmemorar la obra expiatoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con esta Pascua celebrada por Cristo y sus discípulos, se puso fin al viejo orden y se dio inicio al nuevo orden, partiendo de la instauración del nuevo pacto, de la salvación por gracia, que por gracia es ofrecida por Dios a los pecadores que en este mundo han habitado, habitan y habitarán. A partir de ese hecho, ya no habrían más ofrenda de vegetales, ya no habrían más ofrenda de harina, ya no habrían más ofrenda de aceite ni de incienso. A partir de ese momento se cerró con broche de oro, esa etapa de la obra redentora del Señor. A partir de ese momento ya no más machos cabríos para ser degollados, ya no más bueyes para ser degollados, ya no más palomas serían degolladas, ya no más sangre habría de ser derramada de ningún animal inocente. Aquello estaba llegando a su final para la gloria de Dios y el beneficio universal del pueblo del Señor.
Nunca más, a partir de ese momento, habría necesidad de sacerdotes de la estirpe de de la estirpe de Aarón, porque a partir de ese momento, cada creyente llevaría la toga que le investía como sacerdote del Dios Altísimo. A partir de ese momento, cada creyente en Cristo Jesús sería investido con la toga de los levitas para ofrecer sacrificios vivos, agradables y aceptables a Dios. A partir de ese momento, el cordero a ser inmolado sería el de su propio cuerpo. Cada hombre, cada mujer hoy tiene la potestad y la bendición de ofrendarle a Dios no un macho cabrío, sino el macho cabrío de su propia vida, de su propia existencia. Habría de ser sacrificado, o debe de ser sacrificado, puede ser sacrificado en el altar del Señor. No más sacerdotes, no más levita de la estirpe de Aarón. A partir de ese momento se cerró esa etapa de la historia del pueblo redimido del Señor. Como bien lo expresa el pasaje, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Ahí vemos la celebración de la última Pascua de la historia redentora de Israel. Mediante esa Pascua, Israel celebraba su redención de la esclavitud en Egipto, como hemos señalado. Mediante la nueva Pascua, que a partir de allí sería celebrada por la iglesia, de la misma manera la iglesia celebra la redención de la esclavitud del pecado que por la gracia de Dios y la fe en Jesús hemos obtenido. Vemos aquí algunas lecciones interesantes que debemos de meditar en ellas. Cristo tomó aquí el pan y lo consagró como un símbolo de su cuerpo. Tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué Cristo estaba plasmando en la mente y en el corazón de sus discípulos cuando le dice: que ese pan era una representación de su cuerpo? Que el Señor estaba aquí queriendo enseñar a sus discípulos, que ellos debían de aprender de esas solemnes palabras que nuestro Señor le estaba ministrando. Lo primero que debemos de notar es el hecho de que el pan representa todo aquello que es necesario para el sustento de la vida en esta tierra. Cristo nos manda a orar diciendo: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y cuando Cristo manda a orar por el pan nuestro de cada día, obviamente está allí señalando que debemos de pedir de las manos de Dios todo cuanto sea necesario para el sustento de nuestra vida física.
Toda persona necesita un techo donde vivir. Toda persona necesita agua pura para tomar. Toda persona necesita comer 3 comidas al día, por lo menos para mantener su cuerpo saludable y vigoroso. Toda persona necesita ropa y zapatos, necesita de un trabajo, necesita de aire para respirar, necesita de un cuerpo saludable para poder servir. En fin, el pan representa todo lo que es necesario para el sustento de nuestra vida física. Cuando Cristo aquí se presenta a sí mismo como el pan, está diciéndonos que Él es la respuesta de Dios para cada necesidad espiritual que tiene el alma. Cuando nosotros tomamos el pan en las manos, estamos confirmando que Jesús es la respuesta de Dios para cada necesidad intrínseca que tiene mi alma. Mi alma necesita desesperadamente de ese pan de vida, porque sin ese pan de vida no hay forma en que la vida espiritual pueda ser sustentada. El pan representa todos los medios de gracia y la gracia en sí misma con la cual nuestra vida espiritual ha de ser nutrida para una subsistencia en el tiempo y para una subsistencia en la eternidad. Todo hombre tiene un alma inmortal. Todo hombre necesita de un alimento espiritual que sea del mismo carácter y de la misma naturaleza espiritual que posee su alma. Su cuerpo tiene una naturaleza física. Y usted, para ser alimentado en su cuerpo, necesita comer una comida física de la misma naturaleza que su cuerpo posee, para que su cuerpo la pueda digerir y con ello recibir los nutrientes necesarios para el soporte o sustento saludable y vigoroso de nuestro cuerpo. De la misma manera, nuestras almas inmortales y espirituales necesitan de una dieta especial. Y esa dieta especial solamente la hallamos en el Señor Jesucristo. No hay sustituto para ese alimento. No hay sustituto. Todo lo que usted coma para alimentar su alma, que no sea ese pan de vida, lo condena usted a la muerte. Lo condena a usted a la perdición. Lo condena a usted a un destino eterno en el infierno, junto al diablo y sus ángeles caídos. No hay para el alma. No hay para el alma sustituto para ese pan de vida. Solo y solamente con ese pan de vida el hombre podrá alcanzar realmente una vida espiritual lozana, una vida espiritual saludable, una vida espiritual duradera en el tiempo y en la eternidad. Por eso Cristo dice: yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre jamás. Solamente ese pan quita el hambre y la quita de una vez y para siempre. Nacemos con el hambre de vida eterna. Toda alma necesita comer de ese pan, porque ese pan es el que provee vida eterna. Y solamente ese pan la puede proveer. Nadie más la puede proveer. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y es interesante ver que el pan Él lo bendijo.
con esa bendición lo estaba adaptando para la necesidad particular, en ese momento particular que el alma de esos hombres necesitaban. Amados hermanos, cada vez que venimos aquí y tomamos ese pan, la bendición del Señor está sobre ese pan. De esa manera, ese pan corresponde con la necesidad espiritual que hay en nuestra alma en este momento, para nutrirnos, para brindarnos aquellos nutrientes que el alma nuestra necesita para el sustento de la vida espiritual. Y obviamente no me refiero al pedacito de pan, me refiero al pan de vida que representa ese pedazo de pan. Porque no creemos en la doctrina de la transustanciación, pero sí creemos en lo que representa ese pan, el cuerpo del Señor Jesucristo. En eso sí creemos. Cristo es el pan que alimenta nuestras almas inmortales. Y amados hermanos, cada vez que venimos aquí a celebrar la Santa Cena, esa es la gran verdad que estamos recordando. Es la gran verdad que estamos creyendo, es la gran verdad que estamos practicando en la realidad de los hechos. Por eso, amados hermanos, es un privilegio sentarnos aquí en este lugar para celebrar la cena del Señor. Porque lo que ese pedacito de pan representa al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no es otra cosa sino que un símbolo del pan de nuestra salvación. Es un símbolo del pan de nuestro amor con el cual somos alimentados por la gracia de Dios, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, el amor de Dios. Ese pan de vida que representa ahí, ese pedazo de pan, amados hermanos, representa el pan del perdón de nuestros pecados. ¿Quién no necesita de ese pan? ¿Quién no necesita del pan del perdón de nuestros pecados? Ese pan representa el pan del perdón que tu alma necesita, que mi alma necesita diariamente. Ese pan representa el pan del arrepentimiento que cada día nuestra alma debe de comer de manera abundante y copiosa, de manera continua y de manera asidua. El pan del arrepentimiento está representado ahí en ese pan. El pan de la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento está representado ahí en ese pan. El pan de la justificación o de la aplicación de la justicia de Dios a nuestras almas por imputación está representado en ese pan que tomamos aquí. El pan del poder de Dios que nos redimió de la esclavitud del pecado está representado ahí en ese pan que tenemos en la mesa. El pan del gozo con el cual nuestra alma es apacentada. Ese pan también está representado ahí en esa mesa que tenemos delante. El pan de la resurrección del alma nuestra, el pan de la resurrección de nuestros cuerpos en el día de la venida del Señor Jesucristo, también está representado ahí en esos símbolos. ¿Ven cuán útil es ese pan? ¿Cuán indispensable es ese pan para nuestras almas? Porque ese es el pan de nuestra salvación. Ese es el pan del perdón de nuestros pecados. Es el pan de la justicia del Señor que nos fue imputada a nosotros. Es el pan del amor de Dios con el cual nos ha amado con un amor eterno e inquebrantable. Ese es el pan de la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Es el pan de la santificación, del gozo, del poder y la resurrección. Es el pan de la vida eterna.
con el cual nuestra alma es alimentada por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Esto fue lo que aseguró nuestro Señor. Así como el cuerpo es sustentado por el pan físico, nuestro Salvador y Señor Jesucristo es el pan que sustenta nuestra vida espiritual. Toda gracia espiritual necesaria y suficiente para vivir la vida eterna se halla en Cristo Jesús. Por eso, mis amados hermanos, ese pan no tiene sustituto, no tiene reemplazo. No hay plátano, coman yuca. Eso recomendó el presidente, ¿se acuerdan? Porque después de un ciclón de eso se fue en todos los plátanos y la gente gritando por los plátanos, y no hay plátano y los plátanos están carísimos, pero coman yuca. ¿Cuál es el problema? O coman batata, o ñame, o avena, o pan, coman lo que sea. El plátano puede ser sustituido. Es la idea que tiene el presidente. ¿Por qué empecinarse en comer plátano si no hay plátano? Coma batata, si eso es lo que hay. ¿Cuál es el problema? Amados hermanos, aquí no hay sustituto. Si usted no come Cristo, usted está muerto y se morirá. No hay sustituto para ese pan. Y eso es bueno que lo pongamos aquí. Hay mucha gente que quiere sustituir ese pan. Y andan por ahí sustituyéndolo y vendiendo otro pan falsificado. Asegúrese de que cuando usted lo está comprando, de que cuando usted va a la panadería, le están dando el pan verdadero, el pan de vida, no un pan falsificado. Amados hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos, muy peligrosos. Porque por ahí andan muchas panaderías falsificando el pan de vida y poniéndolo en telera para que usted se lo lleve. Llévate esta telera, es gratuita, llévatela. Amados hermanos, el pan de vida es insustituible, Cristo es insustituible, no puede haber, ni hay, ni habrá otro sustituto para Él, para nuestra vida espiritual. Que Dios nos conceda esa bendición. Note el mandato, tomad, dice Cristo, tomad. Esto enfatiza la responsabilidad del hombre. Es su deber comer esa salvación, es su deber comerse ese perdón de sus pecados. Es su deber comerse la justificación por la fe. Es su deber comerse el amor de Dios. Es su deber comerse la paz. Es su deber comerse la santificación. Es su deber comerse cada doctrina de la palabra de Dios, aunque le sepa amarga al principio, porque es humillante. Hay muchos que no quieren comerse cierto pedazo de pan, como el pan de la soberanía de Dios o el pan de la providencia de Dios. Esos panes son muy fuertes, yo no puedo comerme eso, porque es un pan que humilla. Pero mis amados hermanos, hay que comerse todo el pan de Dios, todo, sin dejar nada afuera. No, es que yo no me gusta ese pedazo, yo lo voy a dejar. Muchas veces dejamos el plato lleno porque nada más cogemos los pedacitos que más nos gustan. Amados hermanos, hay que comérselo todo. Y muchas veces no está tan bien sazonado como quisiésemos que estuviese sazonado. A veces nos sabe medio desabrido. O a veces lo encontramos un poco subido de sal, como que está muy subido de tono.
O a veces lo encontramos medio quemado. Y privamos en delicados, como si tuviésemos algún derecho a pedir otra cosa. ¿Sabe lo que usted merece? El infierno. Mientras usted esté fuera del infierno, óigame, cómaselo y deje el plato limpio, aunque no le sepa, con el sabor que aunque a usted le gustaría habérselo comido. Cristo dice, tomad, pero también dice, comed. Esta palabra comer literalmente significa creer, confiar, descansar en Él, hacer lo que Él dice que debemos de hacer. Comer lo que hay que comerse. Que el pan está duro. Ora para que tengan una buena dentadura. O saliva para mojar ese pan que a veces está muy duro, muy fuerte. Pero hay que comérselo. Porque si usted no se lo come, terminará muriéndose o languideciendo, experimentando una vida espiritual lánguida, una vida espiritual enfermiza, una vida espiritual débil por causa de la inanición de ese pan de vida. Y amados hermanos, en este contexto también debemos de afirmar la necesidad de orar por este púlpito. Orar por este púlpito, para que Dios sazone cada trozo de pan para nuestras almas que sale desde este púlpito. Queremos que el Señor nos traiga buenos manjares. Pero tú estás orando para que el Señor traiga esos manjares. Cuando vienes aquí con hambre y con sed, has llegado aquí orado para que esa comida te sea de provecho y que sea la comida precisa que tu alma necesita, el pan que tú necesitas. ¿Has orado por eso? En estos días, una persona que tuvo aquí en la iglesia una visita, se fue por ahí peleando con el amigo que lo trajo. ¿Y saben por qué peleaba el amigo con la visita con el amigo que lo trajo? Porque la visita entendía que, la persona le había contado al pastor los problemas, las situaciones que él estaba viviendo. Tú me llevaste allí, pero tú le contaste al pastor los problemas que yo tenía, las situaciones que yo tenía, los pecados que yo tenía. Tú se los contaste a él, ¿verdad que sí? No, yo no he hablado con ese Señor nunca acerca de tu vida. Lo que pasa es que la palabra es viva y lo que tú necesitas te lo da. Necesitamos orar para que Dios nos traiga en cada servicio que nos reunimos aquí verdadero pan del cielo para alimentar nuestras almas. No ideas humanas, no filosofía hueca, no sutilezas humanas, sino el verdadero pan de vida que descendió del cielo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Dios le plugo salvar a los pecadores por la locura de la predicación. ¿Y qué es la predicación? El pan de vida repartido de manera vívida para responder a nuestras necesidades espirituales. Hermano, eso que está ahí representa el pan, el sustento de nuestra vida espiritual. Y está ahí de manera física para colaborar con nosotros, para ayudarnos a impactar nuestra mente y corazón con esas realidades físicas que están allí. Que Dios nos conceda, amados hermanos, un hambre voraz de ese pan de vida. Que Dios nos conceda una sed jadeante de esa agua de vida.
que tanto necesitamos para crecer en nuestra vida de piedad continuamente. Que Dios nos ayude a celebrar en esta noche con una buena conciencia esto que representa el pan y el vino que está delante de nosotros. Oremos. Señor y Dios Padre que estás en los cielos, nosotros ahora te rogamos que tu Espíritu venga a nosotros y traiga esta experiencia maravillosa de tener un contacto personal e íntimo con tu Santo Espíritu en esta hora. Padre, necesitamos que tu Espíritu, que inspiró a tu siervo para escribir tu palabra, donde encontramos el pan de vida, hagas una realidad, convirtiendo en verdadero pan, pan para el alma, lo que representa este pan y este vino físico que tenemos delante de nosotros. Danos fe y aumenta nuestra fe, Señor, para poder comer, para poder tomar esto con la dignidad, la reverencia, la urgencia que en realidad experimentamos para ello. Prospéranos y bendícenos. Danos un corazón saludable, perdonado, lavado y limpiado en la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven, dignifica nuestros corazones, dándonos, Señor, la nobleza de espíritu que provee la justicia inmaculada del Señor Jesucristo. Alimentanos de ese pan de su justicia, alimentanos de ese pan de su amor, alimentanos de ese pan del perdón de nuestros pecados, alimentanos, Señor, de ese pan del gozo inescrutable y glorioso que desciende de ti, oh Señor. Oh, provéenos y bendícenos en esta noche con un corazón rebosante, harto, saciado de ese pan de vida. Ven, Señor, y abre especialmente el corazón de los que están aquí sentados en Jesucristo, que aún no han probado bocado del pan de vida. Dale vida, Señor, para que puedan probar el pan de vida. Dale alma redimida, renovada, vivificada por tu Santo Espíritu, para que puedan empezar a comer de los manjares celestiales de ese pan de vida. Oh Señor, sálvales, renuévales por amor de tu nombre, pero también por amor de sus almas inmortales. Apiádate de ellos y concédeles este privilegio de comer del pan de vida y de celebrar junto con nosotros la Santa Cena. Oh, te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, los diáconos. Queremos invitar a los hermanos que han sido bautizados a tomar el pan y el vino. Queremos también pedir a los hermanos que están en disciplina que se abstengan, por favor, de tomar el pan y el vino. Gracias.
Antes de tomar el pan y el vino, vamos a orar dando gracias al Señor. Y vamos luego a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, viendo un resumen aquí sobre el mandato del Señor. Oremos. Señor y Dios, damos alabanzas a ti por la fidelidad con que tú impartes tu gracia, tu misericordia y perdón hacia pecadores. Te alabamos, Señor, porque en tu cuidado nos provees de este recordatorio continuo para tu iglesia, en el que nosotros volcamos nuestros corazones hacia aquella gloriosa obra en la cruz. Alabamos tu nombre, grande, oh Dios, es tu nombre en medio de tu pueblo. En Cristo te alabamos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Comamos y tomemos del vino. Señor, dices en tu palabra que hemos de comer este pan, que hemos de tomar de esta copa, de este vino que representa tu sangre. Señor, alabamos tu nombre porque este es el nuevo pacto que tú has hecho. Pacto en el cual hacemos memoria, pacto en el cual estamos involucrados, pacto con el cual estamos comprometidos hasta que tú vuelvas a buscar a tu iglesia. Permítenos, Señor, hacer esto en memoria de ti. Concédenos, Señor, a recordar tu obra gloriosa y exaltándote, dándote gloria a ti. Concédenos vivir, Señor, para alabanza tuya. Alabado seas, Señor, en medio de tu pueblo, en el mundo, entre las naciones. Glorifica tu nombre, por Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a entonar el himno 371. Cuán dulce es confiar en Cristo. 371.